El show debe continuar. Es una frase muy conocida por nosotros y usada en diferentes aspectos de la vida. Es una frase que se utiliza mayormente en el mundo artístico. Y es una frase que trae consigo un mensaje único y que está un poco alineado con mi mensaje de hoy. ¿Cómo se usaba esa frase en el mundo artístico cuando se decía el show debe continuar? ¿Qué querían decir cuando usaban esa frase? Bueno, normalmente cuando el equipo se preparaba para una obra teatral y en ese momento en el que se preparaban para entrar y llevar a cabo dicha obra y ocurría algún inconveniente, los líderes o los que estaban a cargo de esa obra decían, a pesar de este inconveniente, el show debe continuar. Cuando no llegaba alguno a la actuación y faltaba alguien del equipo, se decía, bueno, no vino, ocurrió este inconveniente, pero el show debe continuar. Cuando alguien se lastimaba, cuando alguien se enfermaba, cuando se iba la luz, cuando llovía fuertemente y el escenario se encontraba al aire libre, se decía, el show debe continuar. No podemos detenernos, debemos continuar. A pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes, el show debe continuar. Así se usaba. De hecho, hoy día se usa esta frase en la vida diaria y se dice, a pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes, la vida debe continuar. ¿Por qué esta frase? Porque nos encontramos frente a un pasaje que tiene un contexto sumamente alarmante a la luz de los ojos humanos. 2 años han ocurrido aproximadamente desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Hablando desde el texto en el que nos ubicamos, en Éxodo 40. Desde Éxodo capítulo 1 han pasado muchas cosas en la vida del pueblo de Dios. El pueblo ha podido experimentar muchas cosas buenas y asombrosas. El pueblo ha podido ver con sus propios ojos milagros extraordinarios que Dios ha llevado a cabo para salvarlos de una manera inusual. Milagros poderosos que han servido también para humillar a los dioses de Egipto. Y si hay algo que el pueblo de Israel ha visto desde el capítulo 1, son cosas buenas, son cosas asombrosas, son milagros sobrenaturales y poderosos de parte de Dios. Pero no todo es bueno y lindo en la historia del pueblo de Israel. Hasta este momento, el pueblo de Israel también ha tenido que experimentar cosas muy malas, oscuras y cosas muy tristes. Y muchas de estas cosas tristes, oscuras y malas que el pueblo de Israel ha tenido que experimentar hasta este momento, muchas de ellas las han experimentado debido a su propio pecado. El libro del Éxodo se desarrolla en 3 lugares principales: Egipto, el desierto y Sinaí. Y hay algo común en cada uno de esos lugares donde se desarrolla la historia del Éxodo, y es que tenemos un pueblo que atraviesa por diferentes pruebas, un pueblo que se queja constantemente, pero también un pueblo que peca constantemente contra un Dios que ha sido fiel, misericordioso con ellos. En Éxodo capítulo 19 y 20, como lo citaba mi hermano Rubén Ciso, Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo para que entren en pacto conmigo, que cada uno de ellos se consagre y se prepare porque van a entrar en pacto conmigo. Es como si Dios les hubiese dicho, yo voy a entrar en pacto matrimonial con ellos, yo me voy a casar con ellos, pero se requiere que ellos se preparen de esta manera. A lo que el pueblo de Israel responde, sí, lo haremos. Sí, nos vamos a preparar. Queremos entrar en pacto con Dios. Eso es Éxodo 19 y 20 en adelante. Sí nos vamos a someter a esta ley. Sí lo vamos a hacer. Pero solo pasan algunas semanas. Y tenemos al pueblo de Israel, como lo leía mi hermano David Salinas, adulterando, postrándose a otro Dios. Aquella historia que todos conocemos sobre el becerro de oro.
Y esto es lo que uno de mis profesores de predicación expositiva, predicando Éxodo 32, llamaba el adulterio en la luna de miel. Acababan de entrar en pacto y en matrimonio con Dios y solo unos días después ya están adulterando con Él en la plena luna de miel. Pero luego nuestro Dios, quien es clemente y misericordioso, renueva el pacto con ellos. Así que se hizo evidente que muchos de ellos estaban vivos únicamente por la pura gracia de Dios. Porque debido a su pecado y a la violación del pacto que habían hecho con Dios, lo único que merecían era la muerte. Pero Dios permite que algunos vivan mostrando su gracia. Cuando nosotros llegamos a Éxodo 32, este pasaje que acabamos de leer hace un momento, nosotros nos damos cuenta que muchos murieron. Cuando el pueblo de Dios adultera postrándote ante este becerro de oro, Moisés llama a un grupo de ellos y les dice: ¿quiénes se van a parar fieles por Jehová? Y un grupo de ellos dice: nosotros nos pararemos fieles por Jehová. Y Moisés les dice: ok, tomemos la espada y matemos al resto. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 32 que como 3,000 fueron asesinados en ese mismo día. Y el resto también tuvo que experimentar las consecuencias de su pecado, porque dice al final de Éxodo 32 que Dios hirió al resto del pueblo. La fidelidad del pacto de Dios para con su pueblo no anula las consecuencias de nuestro pecado. Ese es un claro recordatorio de Éxodo 32. Y luego pasan unas pocas semanas de ese evento doloroso y triste. Luego Dios renueva el pacto con ellos y llegamos a Éxodo capítulo 40. Miles de personas murieron. Probablemente aquí en Éxodo 40 hay muchas personas que están de luto, que perdieron quizás a sus padres, que perdieron quizás a sus hermanos, quienes tuvieron que enfrentar la espada como consecuencia de su pecado. Hay luto en el pueblo, hay dolor. Ellos acaban de ver grandes derramamientos de sangre. No fue algo que a ellos les contaron. Ellos vieron como sus hermanos fueron asesinados como consecuencia de su pecado. A muchos de ellos les tocó usar la espada contra aquellos que se rebelaron contra Dios. Todo esto fue culpa de su pecado e idolatría. Y cuando llegamos a Éxodo 40, nosotros nos encontramos con que Dios hasta este momento los ha perdonado, pero no por ellos, sino porque Dios era fiel a su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, de darle una descendencia, de darle una tierra, una nación. Y cuando llegamos a Éxodo 40 y nos encontramos con todo este luto, con todo este derramamiento de sangre, con todas estas heridas que se habían experimentado debido a la consecuencia del pecado, la pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿y ahora qué? ¿Retrocedemos o avanzamos? Después de todo este dolor, después de todas estas heridas causadas por el pecado, después de haber experimentado las consecuencias del pecado, en estos momentos que nos encontramos de luto, llorando todavía a nuestros familiares que murieron como consecuencia del pecado, ¿y ahora qué? Después de todo esto, ¿nos devolveremos o continuaremos? ¿Qué hacemos? Y si continuamos, ¿cómo lo haremos? Éxodo 40 plantea la pregunta de ¿cómo continuar? ¿Cómo podremos continuar luego de todo este desastre? ¿Cómo podemos continuar luego de todo este dolor? Amados hermanos y amigos, yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que enfrentar cara a cara las consecuencias de nuestro pecado. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos podido mirar alrededor o hacia nosotros mismos y decir: esto que estoy viviendo y que estoy viendo no es más que la consecuencia de mi propio pecado. Es más, es muy probable que todos en algún momento hemos sido heridos por el pecado cometido en nuestra propia iglesia.
Quizás muchos de nosotros hemos sido defraudados y golpeados duramente por el pecado cometido en nuestra propia iglesia. Y al ver todo eso a nuestro alrededor, nos preguntamos, ¿cómo seguiremos adelante después de todo esto? ¿Cómo puedo avanzar después de todo esto que estoy experimentando? ¿Cómo puedo seguir adelante con esta herida tan grande que se me ha hecho en el alma debido a las consecuencias del pecado? ¿Cómo puedo continuar? Y es por eso que mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Pase lo que pase, necesitamos continuar obedeciendo al Señor. Pase lo que pase, necesitamos continuar obedeciendo al Señor. La obra debe continuar. ¿Cómo avanzar después de las heridas? ¿Cómo avanzar después del dolor? ¿Cómo avanzar después del luto? La respuesta de Éxodo 40 es obedeciendo al Señor. Esa es la única manera de avanzar. La mejor opción de avanzar. ¿Por qué digo la mejor? Porque hay otras opciones a tomar cuando enfrentamos heridas como consecuencia del pecado. Pero la mejor opción, el mejor camino es seguir obedeciendo al Señor. Y hoy quiero desglosar este día solo con 2 puntos principales. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Y por qué necesitamos avanzar obedeciendo al Señor? El cómo y el por qué. Así que sin más preámbulos, veamos el cómo. ¿Cómo podemos avanzar después de experimentar tantas heridas y consecuencias por el pecado? ¿Qué tenemos nosotros en Éxodo capítulo 40? Nosotros en Éxodo capítulo 40 tenemos todos los detalles que tienen que ver con la construcción y el establecimiento del tabernáculo, el lugar donde Dios manifestaría su presencia. Ahora el tabernáculo se encuentra en medio del campamento del pueblo de Israel. Pero el tabernáculo ubicado en medio del campamento del pueblo de Israel comunica algo para ellos, pero también comunica algo para nosotros. Todos los detalles con el que se construye el tabernáculo comunican algo. Y una de las primeras cosas que comunica el tabernáculo en medio del pueblo, una de las cosas que comunican es el poder de Dios. Así es, el poder de Dios. El tabernáculo en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio del pueblo comunica, es un símbolo del poder de Dios. ¿Por qué? Hace unos años, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Eran esclavos en Egipto, muy bien. ¿Y ahora dónde están? Ahora son una nación libre. Constituidos con leyes, como lo declara Éxodo capítulo 20. Y bajo un pacto, como lo establece Éxodo 19. ¿Ven el cambio? Pero todo esto que ahora experimentan y todo esto que ahora son, ¿es gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias al poder de Dios. Porque fue Dios quien los libró con su mano poderosa de Egipto. Así que cuando el pueblo de Israel se encontraba allí frente al tabernáculo y ahora gozaban de la presencia de Dios en el tabernáculo y ahora eran una nación libre con leyes y bajo un pacto, esto les comunicaría ahora, este Dios que está en medio nuestro es un Dios poderoso porque Él fue quien nos liberó de la esclavitud. Este Dios que servimos y que ahora está en medio nuestro es un Dios poderoso. Nosotros vimos cómo Él nos liberó de nuestros enemigos. Nosotros vimos cómo Él, a través de plagas y milagros poderosos, humilló a los dioses de Egipto. Nosotros vimos cómo Él abrió el mar y acabó con todo el ejército de Faraón. Nosotros lo vimos como Él nos guió por el desierto a través de una nube. Nosotros lo vimos y miren dónde estamos y miren lo que ahora somos. Esto nos recuerda, nuestro Dios es poderoso. Pero el tabernáculo en medio del pueblo es también un símbolo de la fidelidad de Dios con el pacto que hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Recuerden lo que dije en mi introducción. El pueblo pecó en la misma luna de miel, violando el pacto, cometiendo un pecado horrendo.
a la luz de los ojos de Dios. Y a pesar de ese pecado horrendo, tienes la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios está ahí a pesar de lo que hicieron. Así que el tabernáculo también es un símbolo de la fidelidad de Dios, del perdón de Dios. Cuando ellos vieran el tabernáculo allí en medio de ellos, no solo les recordaría que Dios es poderoso, también debía recordarles que Dios es perdonador. Hace unos días acababan de pecar, cometieron infidelidad al pacto. Pero el mismo libro del Éxodo nos da una declaración acerca de Dios que ningún creyente debe olvidar. Y el libro del Éxodo nos dice que Dios es clemente y compasivo. Y esto nos lo recuerda, pero no solo para ellos, para nosotros también. Ellos debían recordar este Dios al estar en medio nuestro, dándonos su presencia en medio nuestro, a pesar de lo que hicimos nosotros. Este tabernáculo también es un símbolo de perdón. Este Dios no solo es poderoso, sino clemente y misericordioso también. Porque a pesar de lo que hicimos, nos ha perdonado y de nuevo está aquí en medio nuestro. Después del pecado más descarado, el tabernáculo está en pie. Pero el tabernáculo también comunica obediencia. No solamente comunica el poder de Dios, la fidelidad de Dios y el perdón de Dios, sino que el tabernáculo allí también comunica obediencia. Yo no sé si se dieron cuenta, una frase que se repite cada vez que Moisés terminaba de colocar algo en el tabernáculo, y hay una frase que era: y Moisés lo hizo tal cual como Jehová lo mandó. Como Jehová lo mandó, como Jehová lo mandó, como Jehová lo mandó. Así que el tabernáculo aquí también comunica obediencia. Pero cuando termina nuestro pasaje termina mirando al futuro en los versículos 36 al 37. El tabernáculo también, según Éxodo 40, era la forma en la que Dios decía a su pueblo: hay que avanzar o hay que quedarse quieto. Hay que avanzar o hay que quedarse quieto. Si la nube no avanza, no avanzamos. Si la nube avanza, nosotros avanzamos. ¿Qué comunica esto? Lo mismo que lo anterior: obediencia, sumisión, obediencia. Así que todo Éxodo 40 está enraizado en esta idea general: obediencia a pesar de todo lo que ha pasado. Hermanos y amigos, esta es la única forma de seguir adelante. No hay otra manera de seguir adelante. Solo podemos seguir adelante obedeciendo al Señor. Solo podemos seguir adelante sometiéndonos al Señor. No hay otra forma. ¿Qué otras opciones hay? Para muchos parece haber otras opciones. ¿Cuál es el camino que toman muchos cuando son heridos por el pecado? ¿Cuál es el camino que toman muchos cuando en sus iglesias experimentan la consecuencia del pecado? ¿Cuál es el camino que toman muchos cuando se topan cara a cara con el sufrimiento y el luto? ¿Cuál es el camino? Lamentarse, 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 quejarse, quejarse y quejarse. ¿Cuál es la otra opción que toman muchos cuando se enfrentan con las consecuencias del pecado y tienen el sufrimiento frente a sus ojos o han sido heridos? La depresión. Deprimirse. Encerrarse en un mundo de oscuridad sin esperanza. Sin levantarse de la cama. Solo llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y de aquí no hay manera de seguir adelante. ¿Cuántos muchas veces faltan un culto de adoración sencillamente porque tú no sabes las pruebas que yo estoy pasando? Como si nuestro sufrimiento nos diera una especie de licencia para pecar. Bueno, hay que entenderla que esté ahorita llena de ira y que esté diciendo esas malas palabras, porque es que está pasando por un momento difícil. Bueno, es que hay que aceptarle
que deje todo sucio, que trate a los demás a las patadas, porque está pasando por un momento difícil. Bueno, hay que aceptarle que se ausente varios meses de la iglesia, porque es que están pasando por una etapa difícil. Creemos que nuestro sufrimiento, nuestras heridas, se convierten en una licencia para pecar. Y nada en la Biblia, absolutamente nada en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nada, ni el sufrimiento más intenso nos exonera o nos da una licencia para hacer lo que nos da la gana, o para tomarnos unas vacaciones de obedecer a Dios. No existen vacaciones para dejar de obedecer a Dios. 24/7, los 365 días del año. El mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, sigue vigente cada segundo de tu vida, donde estés y con quien estés, solo o acompañado, en momento de prosperidad o escasez, en el momento de bonanza o en el momento de dolor, en el momento de la vida o en el momento de la muerte. Ese mandamiento y los demás siguen vigentes. No hay licencia para pecar. No hay un momento en nuestra vida donde la Biblia nos excuse para violar la ley de Dios o para no obedecer a Dios. Eso no existe. Si ese es tu pensamiento, tienes una teología completamente errada y debes arrepentirte de ella. Es que ustedes no me entienden. ¿Qué tengo que entender? O quizás es la opción que algunos otros toman en el sentimiento de culpa. Luego de haber experimentado las consecuencias del pecado o haber sido heridos por el pecado, el sentimiento de culpa. ¿Qué era lo más lógico para el pueblo de Israel en estos momentos si solo unas semanas atrás habían cometido el pecado más descarado, más horrendo, más oscuro que se puede cometer, el pecado más asqueroso? Alguien decía que la idolatría es algo asqueroso porque es como allí, en tu lecho con tu esposa, tengas en la cabecera de la cama la fotografía de tu amante, mientras al mismo tiempo estás con tu cónyuge. Así de horrible y de asqueroso es la idolatría. ¿Y qué es lo que podía esperarse de este pueblo luego de haber visto muerte y haber cometido este grave pecado? Que dijeran, yo no soy digno del tabernáculo. Yo no soy digno de estar cerca del tabernáculo. Yo no estoy digno de anhelar que el tabernáculo está aquí. Yo no soy digno. Pero no es eso lo que pasa. Están allí el tabernáculo en medio y están obedeciendo a Dios. Dinos qué hacer. Ok, cuando la nube lo indique, ustedes avanzan. Cuando no, ustedes se quedan quietos. Así haremos. Uno dice, pastor, luego del pecado que cometí, lo que hemos hecho en nuestro matrimonio, yo no soy digno de venir a adorar. Por eso no nos congregamos hoy, porque no me sentí digno de venir a adorar. ¿Y Cristo? ¿Es que acaso postergar tu arrepentimiento acabará con tu culpa o te dará perdón? ¿O es que acaso que flagelarte una y otra vez hará que el perdón de Dios venga más rápido a tu vida? Para eso murió Cristo. Para perdonarnos de todo pecado, pero también para perdonarnos. Él tuvo que llevar sobre sus hombros también con la vergüenza que trae nuestro pecado. Por eso no tenemos problemas en abrir nuestro corazón con otro y contar nuestros pecados. Porque Cristo no solo lidió con el pecado, con las consecuencias de nuestro pecado, sino con la vergüenza que trae nuestro pecado. Por eso podemos abrir nuestro corazón con otros. Por eso alguien me dice, ay, mire, ustedes hablan que esa persona quizás no sea cristiana, pero yo no veo nada malo en él. No, el problema no es si ves algo malo en él, el problema es qué bueno ves en él. Y una de las maneras donde nosotros podemos mostrar la realidad de nuestra cristiandad es que podemos abrir nuestro corazón y decir, he pecado, necesito ayuda. Otra de las opciones que muchos toman es acabar con la relación. Yo me voy de esta iglesia, después de lo que acaban de cometer, yo me voy. Como si esa persona no fuera capaz de cometer lo mismo que cometieron en su iglesia. Yo no estoy hablando de sectas, yo no estoy hablando de iglesia donde la verdad se pisotea, yo no estoy hablando de eso. Vas a ver a iglesias de Cristo verdaderas, donde el pecado va a sobresalir mucho.
Y esta puede ser una para aquellos que nos visitan y quizás piensan que están en el lugar de la maravilla, en el lugar perfecto. Mire, en estos pocos 11 años como pastor, hemos tenido la oportunidad de ayudar a diferentes hermanos de iglesias en diferentes partes del país y fuera. Y es constantemente escuchar a alguien que cuando experimente una decepción en su iglesia dice, me voy de aquí. Para muchos la única opción es huir, romper con la relación con dicha iglesia. Es interesante, ¿ustedes han leído la primera carta a los Corintios? Los viernes nos reunimos un grupo de hombres aquí a estudiar la primera carta a los Corintios y esta semana estamos leyendo primero los Corintios 5 y nos asombramos del pecado que hubo esta iglesia. Pablo les dice, ustedes se congregaban para lo peor. Imagínate llegar a una iglesia el primer día a congregarte y se está leyendo esa carta y dice, vosotros se congregan para lo peor. Me voy. Pero al inicio de la carta, Pablo dice, estas palabras van para los santos que están en Corinto. ¿Qué? Para muchos es cuando experimentan algún hermano te hirió, algún hermano te ofendió, pecó contra ti, es, yo no voy más. No voy más a esa iglesia. Y pregunto, ¿qué estabas esperando? ¿Qué es lo que estabas esperando? El pastor Paul Tripp tiene un libro que se llama así y él dice que cuando parejas van a su oficina a pedir consejería y no entiendo por qué peleamos tanto y tenemos tantos conflictos, y él lo que le dice, ¿y qué estabas esperando? 2 pecadores han dicho acepto. ¿Qué estabas esperando? Y es lo mismo cuando vienes a la iglesia. ¿Qué estabas esperando? Para muchos la solución es huir cobardemente. Para muchos la solución es abandonar la fe. Pero Moisés dice, no, la solución no es huir, la solución no es escapar, la solución no es ensimismarnos, la solución no es encerrarnos, la solución no es encerrarnos en nuestro dolor y aislarnos. Esa no es la solución. Para Moisés dice, la solución es que debemos seguir obedeciendo a Dios, sometiéndonos a Dios y sirviendo a Dios. Esa es la única manera de continuar luego de experimentar las heridas o las consecuencias del pecado. Esa es la única manera de continuar. Así que ese es el cómo. ¿Cómo continuar? Obedeciendo al Señor. Ahora por último quiero hablarles del por qué. ¿Por qué esta es la mejor manera de continuar a la luz de este mismo pasaje que tenemos frente a nosotros? Verso 34 en adelante de Éxodo 40. Versículo 34 dice lo siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué tiene que ver esto con continuar, pastor? Posiblemente la nube que tenemos aquí es la misma nube del Sinaí. Y de acuerdo al versículo 35, esta nube cubre la tienda y la gloria de Jehová llena el tabernáculo. ¿Lo vieron? Un espectáculo. La pregunta es, ¿cómo entendemos esta escena en esta narrativa? En primer lugar, tener la presencia de Dios allí en medio de ellos es lo mejor que les ha pasado. Es lo mejor. De hecho, todo el libro del Éxodo intenta apuntar a eso. Cuando hablamos del libro del Éxodo y le preguntamos a la gente de qué trata el libro del Éxodo, ayer comencé con mi esposa en la adoración familiar a estudiar el tema de todo este libro, y casi siempre las personas cuando ven el libro del Éxodo piensan, el libro del Éxodo es Dios se libera a su pueblo. Pero resulta que la mayoría de los capítulos en el libro del Éxodo no están centrados en la liberación del pueblo de Dios, están centrados en el tabernáculo que tiene que ver con la presencia de Dios morando con su pueblo. Todo Éxodo apunta a esto. Ahora Dios está en medio del pueblo. Dios ya no está fuera del campamento, porque si usted ha leído el libro del Éxodo, ¿dónde se reunía Moisés con Dios? Fuera del campamento. Fuera. Pero ahora el tabernáculo está en medio del campamento. Dios aquí hace un recordatorio a su pueblo de algo. Dios está revirtiendo todos los efectos del pecado.
¿Por qué? Porque ellos saben lo que le sucedió a Adán y Eva. Recuerden que Moisés escribió el Génesis y se lo escribió a esta audiencia que está a punto de entrar a la tierra prometida, esta segunda generación. Ellos fueron los que leyeron que Dios creó los cielos y la tierra. Ellos fueron los que leyeron Éxodo capítulo 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto de su presencia y pone querubines para impedir que entren. Así que ellos saben lo que pasó con Adán. Ellos saben que Adán y Eva salieron de la presencia de Dios. ¿Debido a qué? Debido a su pecado. Pero ellos también vieron esto en el arca del pacto. Si usted no ha leído Éxodo, léalo. Y usted va a leer el Éxodo capítulo 37. Todas las directrices que Dios le da para que construyan el propiciatorio. Y en medio del propiciatorio se colocan 2 querubines. Y según capítulos anteriores en Éxodo, se nos dice que Dios hablaría desde el propiciatorio. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto, por favor, con lo que usted está diciendo? ¿Dónde más se usan querubines antes de Éxodo 37? No hay ningún otro capítulo en Éxodo donde se vuelvan a citar los querubines, ni al final de Génesis. ¿Sabes dónde? Génesis capítulo 3. Así que cuando el pueblo miraba el propiciatorio y miraba los querubines, decía, ok, muy bien, tenemos el propiciatorio, Dios va a hablar en medio de ellos, pero hay querubines, no podemos entrar. No se puede, no se puede. Así que ellos saben lo que pasó con Adán y lo que vieron en el arca del pacto, que no se podía tener acceso a la presencia de Dios por ser pecadores, pero ahora ven el tabernáculo en medio de ellos. Ellos dicen, Dios está revirtiendo los efectos del pecado, porque ahora su presencia está más cerca de nosotros. Y antes de hecho, debido al pecado, su presencia estaba muy lejos de nosotros, pero ahora está cerca de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con el por qué la mejor forma es continuar obedeciendo a Dios? Porque Dios ahora está en medio nuestro, dice Israel. No podemos arriesgar esto. Nosotros sabemos que los creyentes, el pueblo de Dios, había estado fuera de la presencia de Dios cuando pecaron. Así que ahora tenemos la presencia de Dios en medio nuestro, así que no podemos arriesgar que la presencia de Dios salga de aquí por nuestro pecado. Así que no podemos pecar. La presencia de Dios está en medio nuestro. Nosotros conocemos lo que pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. No podemos arriesgar esto. No podemos pecar. La pregunta que llega a Éxodo 40, cuando hay un conflicto, toda historia tiene conflicto, si no, no es historia. Dice que Moisés no puede ni siquiera entrar. Ni siquiera Moisés. Ni el pueblo tampoco pueden entrar. Y así termina Éxodo capítulo 40. Y la pregunta que surge es, ¿y ahora cómo vamos a vivir con este Dios perfectamente santo, nosotros hombres débiles y pecadores, si Dios está viviendo con nosotros? ¿Cómo podemos vivir con Él aquí sin que Él salga de nosotros debido a nuestro pecado? Y ahí entras al siguiente libro, Levítico. Los sacrificios es la única manera. Los sacrificios son la respuesta de cómo podemos vivir con este Dios. Disfrutar un poco de su presencia sin ser destruidos. Derramamiento de sangre, sacrificios. La presencia de Dios en medio de ellos demandaba obediencia. ¿Eso no es lo mismo que le dice Pablo a los Corintios? Huyan de la fornicación. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son templo y morada de Dios. Ahora Dios no solo mora con ustedes, ahora Dios mora en ustedes. Por lo tanto, vivan en santidad. ¿Qué nos dice esto, amados? Que la presencia de Dios en nosotros debería ser suficiente razón para andar en obediencia y santidad. Lo repito, la presencia de Dios en nosotros debería ser suficiente razón para andar en obediencia. Solo la presencia de Dios en medio de nosotros debería ser suficiente para que entendamos que necesitamos andar en obediencia, porque un Dios perfectamente santo y justo mora no solamente con nosotros, sino en nosotros. Por eso guardamos hacia dónde va nuestro corazón.
nuestros ojos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro caminar, porque Él está en nosotros y su presencia en nosotros debería producir lo mismo que produjo el tabernáculo en medio del campamento. Es más, debería producir más terror, porque no está simplemente ahí en medio, está aquí en nosotros, si somos sus hijos. Por eso la disciplina es necesaria, por eso la amonestación es necesaria. Porque nuestro pecado indica un ataque terrible de la presencia de Dios, una burla terrible a la presencia misma de Dios en nosotros. Es cierto, la presencia de Dios, pastor, estaba ahí en medio del campamento, pero con nosotros es diferente, con nosotros no es así. Es cierto, hay aspectos que han sido diferentes, pero lo esencial es igual. Dios sigue demandando obediencia a nosotros por el solo hecho de su presencia estar en nosotros. Y Él está ahí porque Él lo prometió. Pero debo decirles que esta es una escena muy extraña. La presencia de Dios, dice Éxodo 40, se presenta aquí como un humo que expulsa a la gente. Y esto lo vemos solo 3 veces en el Antiguo Testamento, aquí en Reyes y en Crónicas. Como un humo que expulsa a la gente. Tú no te esperarías que la presencia del Dios justo, santo, poderoso, misericordioso, perdonador y fiel fuera un humo que expulsa a la gente. Decía uno de mis profesores, ¿por qué no un perfume que atraiga, sino un humo que expulsa? ¿Por qué? De hecho, ni Moisés podía entrar. Ven el verso 35. Y no podía Moisés entrar. Esto es frustrante. Éxodo 40 es frustrante. Hemos esperado por años que Dios venga y more en nosotros. Hemos esperado tantos años para disfrutar de su presencia y poder ver cómo se revierten los efectos del pecado. Y ahora tenemos su presencia aquí y ¡boom! No puedo pasar. He esperado tenerlo conmigo y disfrutarlo y ¡pum! No lo puedo disfrutar. Es frustrante. Alguien lo ejemplificaba así. Es como que te digan, mira, Dios ha hecho su casa en Santa Mónica. Dicen dónde, la esquina bajando, la siguiente casa, esa casa grandísima que abarca toda la calle, con colores espectaculares y con un tamaño inmenso y con unos vitrales preciosos. Ahí vive Dios. ¡Pam! De repente te vas. Y cuando vas llegando a la casa hay un letrero enorme que dice, prohibido el paso. Qué frustrante. Algo así es Éxodo 40. Tanto anhelar, ahí está Dios. Dios está ahí, el que nos guió, el que nos redimió, el que hizo milagros poderosos, el que nos liberó. Ahí está, pero no podemos entrar. Qué frustrante. Aunque ya hay una reversión del pecado, debemos recordar que eso no lo es todo. El problema no ha sido solucionado por completo aquí en Éxodo 40. Recuerden que Dios le prometió a Adán que todo sería restaurado completamente, no solo un pedacito, completamente. Ellos iban a poder disfrutar todo y más de lo que se perdió en el Edén. La esperanza para el pueblo de Dios, decía un siervo de Dios, es volver a Edén y tener acceso pleno, completo a la presencia de Dios. Eso fue lo que Dios prometió. Pero aquí al ver esto en el tabernáculo con esta nube, no se parece a lo que Dios prometió. Se parece una parte de lo que Dios prometió. Por eso Éxodo 40 es como a veces vemos en unas películas, esta historia continuará. Ajá. Esto es un avance. Ya tienen la presencia de Dios ahí, es un avance. Pero esto no lo es todo. No lo es todo. Nuestra esperanza está en que un día no habrá tabernáculo. Nuestra esperanza no está en una tienda. Nuestra esperanza es que un día no habrá tabernáculo. Nuestra esperanza ni siquiera es un templo, como decía alguien, porque un día el templo será el Señor mismo, según Apocalipsis.
Y la gloria de Dios iluminará la tierra, como dice Apocalipsis. Ese día ya no será como un humo que expulsa a la gente. Será como luz que ilumina todo. Todo, ilumina todo. Así lo dice Apocalipsis. Pero ¿qué se necesita para disfrutar a la plenitud de la presencia de Dios y de esta luz que ilumina todo? ¿Qué se requiere? Que Cristo venga por segunda vez. Recuerden que el Mesías tenía que morir, resucitar, ascender y regresar. Gracias a Dios, gran parte de lo que acabo de nombrar ya sucedió. Ya estamos en la última parte, de hecho. Ya Él vino, murió, resucitó y ascendió. Ya estamos en la última. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos esperando ya que Él regrese, para que podamos disfrutar de su presencia plenamente. Plenamente. Pastor, pero usted acaba de decir que ahora Él está en nosotros. ¿Ya disfrutamos de su presencia plenamente? Sí y no. Sí, Dios mora en nosotros. Pero hay un problema. Todavía hay pecado en nosotros. Y todavía nos ha tocado hasta el día de hoy seguir experimentando consecuencias de nuestro pecado como le tocó a Israel. Así que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. La Biblia termina como Éxodo 40, apuntando al futuro. Amados hermanos, debemos seguir obedeciendo al Señor, porque hay algo mejor que nos espera. La solución no es el aislamiento, la solución no es ensimismarnos, encerrarnos en una cama y ausentarnos, aislarnos. Yo quiero decirles algo, el sufrimiento en nuestra vida es inevitable, pero nosotros podemos hacer que nuestro sufrimiento sea más difícil de lo que ya es, dependiendo de la forma como lidiamos con nuestro sufrimiento. Podemos hacer que nuestro sufrimiento sea más duro de lo que ya es, dependiendo de la manera en cómo tratamos con nuestros sufrimientos. Sí que debemos seguir obedeciendo porque hay algo mejor que nos espera. El libro de Apocalipsis, hablándonos de Dios regresando a morar con su pueblo, donde dice que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y su presencia estará plenamente, perfectamente y eternamente con nosotros. Nos dice que ese día ya no habrá dolor. Nos describe un día sin pecado y sin consecuencias del pecado. Hermanos, no importa cuán doloroso fue lo que experimentaste, hay que continuar. No quiero decir que esto sea fácil para ninguno de nosotros. Las heridas son fuertes. Yo no estoy pidiendo que después del luto vengas al día siguiente saltando y brincando. Experimentar las consecuencias del pecado en nuestras iglesias es duro. Ahorita en mi viaje a Bolivia pude escuchar a varios hermanos de diferentes iglesias contándonos cómo cada uno ha experimentado el dolor en sus iglesias. Recuerdo que uno de ellos me decía: pastor, luego de que mi pastor, a quien amaba, se convirtiera en un tirano y nos hiciera tanto daño a la iglesia, yo solo quería huir y no venir más. ¿Ven que siempre esa es la tendencia? Pero el Señor me recordó: el que se fue era un hombre. Quien se fue no fue Cristo. Yo debo continuar. Y regresó ese mismo domingo a volver a servir al Señor y pidiendo de la gracia de Dios para sanar sus heridas. No importa cuán doloroso haya sido lo que hayas experimentado, cuántos golpes, cuántas heridas, cuántas decepciones, la solución no es huir. Necesitamos continuar obedeciendo al Señor. Como decía alguien, deja el pasado en su lugar. ¿Dónde? En el pasado. Sigamos en obediencia al Señor, porque su presencia está en nosotros. Pero necesitamos continuar obedeciendo al Señor,
porque todavía no es el fin. A esta historia le falta un elemento más y es el regreso de Cristo. Mientras Él regresa, el único camino en medio de las heridas, de las consecuencias del pecado que nos tocará experimentar y sufrir, el único y mejor camino es seguir obedeciendo al Señor. Esperamos de manera expectante el regreso de aquel que murió, resucitó y ascendió, y que ha prometido regresar para consumar todas las cosas y para que podamos disfrutar de la presencia de Dios plenamente, perfectamente, sin pecado y sin las consecuencias del pecado. Por eso podemos decir, esta historia continuará, pero junto con ello clamar, ven pronto Señor Jesús, ven pronto. Oremos.